No sé compartir esto, bueno. Marta, Dime. una pregunta, a ver si lo pronuncio bien. Es Laura Freisas, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Gracias. Aquí está. Ya. Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar. Disculpen que estamos aquí adaptándonos a estos esquemas y estos modelos de transmisión. Damos por iniciada la presentación del libro Tsunami, Miradas Feministas. Aquí estamos con Marta Sanz. Ella es madrileña, de hecho está en la ciudad de Madrid ahora mismo, y ella es la editora de esta compilación que reúne textos autobiográficos de 10 escritoras que voy a mencionar rápidamente. Sara Mesa, Laura Freisas, Clara Buzón, María Sánchez, Cristina Morales, Flavita Banana, Edurne Portela, Nuria Barrios, Cristina Fallarás y Pilana Don. Bienvenida, Marta, ¿cómo estás? Pues muy contenta de que me hayáis hecho esta invitación virtual para participar en vuestra feria de León, y muy contenta de hablar contigo, Lilia, que es la primera vez, aunque nos conozcamos así de esta manera fantasmagórica. Estoy contenta de poder charlar un ratito contigo, y además de hacerlo de un libro como Tsunami. Pues qué maravilla del libro. De verdad que cuando llegó a mi ordenador, porque no llegó a mis manos todavía, está en digital. Yo soy de las que soy resistente para leer en digital, pero ha sido un verdadero regalo. Y de una vez quiero decirte que gracias, y gracias a las compañeras que están aquí compartiendo su voz, sus vivencias. Es una gozada, es un regalo. Y con esto inicio la presentación porque es un libro definitivamente para leer, pero va a terminar siendo un libro para narrar. Y ahí te voy a contar un poco de mí para también entrar o sea, siguiendo con la presentación, obviamente. Fíjate que a mí mi papá me decía la forastera. De hecho, a mi hijo, que lo conoció en mi vientre nada más, le decía el forasterito. Y luego yo estudié también en una escuela de monjas, y a los 14 años, luego de un retiro de estos que habla Nuria, bueno, sí, Marta o Nuria, no recuerdo, y también hasta quería ser monja. ¿Qué más? Bueno, pues eso,
bueno, también me tropecé con el feminismo, como todas las que ahí se narran. Y bueno, ¿por qué hablo de mí? Porque en estos textos una se reconoce. A eso me refiero, que estos libros son para leerse, pero para narrarse. Es un libro de estos que de verdad generan un diálogo con quien escribió, con quien cuenta esas anécdotas que luego no les damos el valor, que creemos que es poca cosa, que es para callar, que no valen, pero que es parte de lo que nos ocurre a todas, de esto habitual que también menciona Pilar, de estas cosas que son colectivas, que son privadas, pero que son colectivas. Y que es un libro que definitivamente ustedes en Madrid, en Barcelona, en diferentes ciudades, en otras épocas, porque hay textos aquí que se dieron o historias que se dieron en los 60s, en los 70s, en los 80s, y que siguen ocurriéndole a las chicas de los 20s, del 2020. Entonces, es un libro que definitivamente nos deja en evidencia que no somos ajenas, ni las madrileñas, ni las españolas, ni las europeas, ni las mexicanas, ni las americanas. Entonces, es ahí lo valioso, y donde lo dices muy bien en el prólogo, de lo autobiográfico. Y qué pena, y qué bueno que lo señalas, que luego lo autobiográfico queda en lo obsceno, afuera de la escena. Y eso luego nos gustaría mucho que nos contaras más, porque, insisto, luego no se le da valor a lo autobiográfico, a lo íntimo, y sin embargo hay muchas cosas muy expuestas, pero poco pensadas, poco reflexionadas, poco compartidas. Y por lo tanto, empobreciendo la memoria colectiva de la que venimos, de la que estamos escribiendo y la que vamos a transmitir. Otra de las cosas que me encantó, me fascinó de este libro es las abuelas y las madres. En todas salen, estoy segurísima, y también lo dejo como pregunta, que si cada una de nuestras narradoras que nos cuentan sus historias, si ellas se pusieron de acuerdo para decir, bueno, vamos a trabajar estos temas, pero casi que segura que no. Y sin embargo, la mayoría viene tocando el tema de lo que vieron en la cocina, en el patio, en la sala de sus habitaciones, otra palabra, las habitaciones propias, que creo que es la palabra que más se menciona en todo el texto. Y ahorita lo mencionamos, pero bueno, la mayoría coincide con resignificar, volver a mirar, reconciliarse con las historias de las madres y de las abuelas. A mí eso me cautivó, de verdad, y creo que eso es lo que hay que enfatizar. A esto me refiero, a narrarnos. Al rato, bueno, de una vez, voy a leer un texto de María Sánchez, que viene al caso. Dice, un fragmento de su texto, mejor dicho. Mi generación brilla, no para de rescatar mujeres científicas, intelectuales, escritoras, pensadoras, artistas. Pero yo no dejo de pensar en las manos de mi madre y de mi abuela, en ellas. ¿Quién escribe sobre ellas? ¿Quién repone esa especie de herida abierta que siempre llevan en la frente? De María Sánchez. Este es un texto que nos remite totalmente a las historias íntimas de las que venimos, y con mucha comprensión, con mucha sororidad también con estas mujeres, con estas historias que aparte están en nuestro ADN, porque también por ahí se menciona, Nuria lo deja por ahí, dice, toca desaprender, leer de nuevo, buscar la voz propia. Y como casi todas las historias, toca encontrar la habitación propia. Entonces, yo me atrevo a decir que no la vamos a encontrar esa habitación propia si negamos el cuarto de al lado, el cuarto de esa habitación de la madre, ese patio, por ejemplo, mi madre luego lloraba cuando yo creo que la hartábamos todos, éramos 8, en un pozo de luz. Ahí se metía o mientras le daba a comer a los canarios. Entonces, de esas historias venimos, de ese es nuestro ADN. Y luego hay mucho desprecio hacia ese conservadurismo,
a esos convencionalismos. Sin embargo, y lo dejan ver muy bien estas historias, algo, y así de ambiguo lo digo, algo nos transmiten, que terminamos viviendo lo que esas generaciones, lo que la madre, la bisabuela, la abuela, meramente soñaron. Tal vez incluso lejos de su consciente, tal vez en sus deseos más alejados, pero lo dejaron ahí y se inscribió en nosotras, feministas conscientes o estas feministas que también, madres que fueron feministas, pero que no se describieron desde ahí, pero que lo fueron. Y eso también es muy importante. Y bueno, yo voy a decir poco porque así quiero que tú hables. Entonces, también hay otra parte que me gustaría mencionar. Es muy común encontrar aquí el tema de soy privilegiada y tengo estos privilegios, y a pesar de estos privilegios, como con un dejo de culpa, pero que hay un texto que precisamente habla del encuentro con la vulva y con el cuerpo, en donde también señala que podemos sentirnos mal de las cosas que no. Muy interesante, me gustó mucho también, porque luego pareciera esto, y también lo dicen, que ser mujer es esta desgracia, ¿no? Y que hay que estarla pagando y la penitencia todo el tiempo, y si te va bien y si no te costó algo, hay que incluso decir, no, bueno, pero soy privilegiada. Cuando también, pues esa es la historia que nos ha tocado transitar. O hay historias, cada quien tendrá su historia que tiene que transitar, ¿no? Y desde ahí vincularse en sororidad, eso es definitivo, porque eso sería grave. Si tienes el privilegio pero no te conectas, no haces red, me parece. Y más bien esto, responder genuinamente también al contexto y a la historia, al momento histórico que te toca vivir. También creo que va por ahí esta conexión. Y bueno, por último, para cerrar mi bloque, esta parte de también lindísima, narrado desde lo cotidiano, que también es lindísimo, el feminismo, cómo llega a la vida de estas mujeres, cómo nos llega y cómo podemos, cómo incluso llega a la madre a través de la hija. Y entonces también aquí hay una invitación para resignificar el feminismo, cómo se vive, cómo se puede socializar, cómo se puede establecer relaciones con él y qué bueno que se tiene en la vida, porque eso es lo que yo también leí en estas historias, que sin el feminismo, quién sabe cómo estarían las vidas nuestras. Voy a cerrar con un fragmento de Clara Usón, en donde me parece que si leemos precisamente estas historias, si conectamos con esta parte íntima, si nos narramos, insisto, creo que podemos salvar este fragmento, podemos salvarlo, así lo dejo. Lo voy a leer. He alcanzado la respetable y alarmante edad de 58 años y estoy convencida de que mi vida habría sido mejor, más fácil, de haber nacido hombre. Ojalá las mujeres que nazcan dentro de 30, 50 o 100 años no lleguen a esta triste conclusión. Ay, hasta me conmoví mucho. Cuéntanos, te dejo la palabra, por favor. Bueno, quiero decir, después de esta lectura tan rica y tan sugerente que has hecho de las piezas de Tsunami, no sé si me va a quedar mucho por decir, pero voy a intentar contar, o sea, hilar un poco tus ideas, tus sugerencias, tus interpretaciones con lo que ha sido este proyecto. Este proyecto de Tsunami en realidad es como una réplica, como una segunda ola a un libro que fue publicado por primera vez en México, que también era una antología de textos autobiográficos en las cuales pues, encontrábamos, por ejemplo, textos de la maravillosa Margot Glantz. Entonces, uno de los editores de Sexto Piso, que ya sabéis que Sexto Piso es como una especie, yo digo, de editorial bicéfala, porque tiene una cabeza en México, tiene otra cabeza en España, y en ese sentido a mí es una editorial que
que me encanta porque está muy instalada en los dos sitios verdaderamente, con raíz, ¿no? Entonces, uno de los editores que están en España, que se llama José Amat, se puso en contacto conmigo porque yo justo había publicado en España con la editorial Anagrama un pequeño ensayo que se titulaba Monstruas y Centauras, donde desde la duda, desde el exceso de información que nos había un poco abotargado la cabeza con los asuntos del Me Too, una carta de unas intelectuales francesas que tuvo mucha repercusión, las grandes manifestaciones del 8 de marzo en España, pues yo en ese libro de Monstruas y Centauras intentaba reflexionar sobre mi mirada como mujer feminista, y lo hacía desde una especie de reflexión sobre mis genealogías, mi autobiografía, la resignificación de las palabras de las que has hablado. Entonces a José Amat le pareció que era pertinente que yo me convirtiera en la editora de ese tsunami que queríamos hacer desde España. Entonces yo lo primero que me planteé es que quería contar con mujeres a poder ser no de la misma generación, de distintas generaciones, nacidas en décadas diferentes, para ver en qué medida se había transformado el punto de vista y la sentimentalidad o no, o había cosas que todavía suceden e incluso se sienten de la misma manera, como tú muy bien has apuntado. Y también quería pues contactar con escritoras que no fueran solamente de Madrid y Barcelona, que también tuvieran una mirada más periférica, mujeres que estuvieran viviendo pues, en Asturias, en Andalucía, en otras autonomías, en otros lugares de España, ¿no? Entonces me puse en contacto con 10 escritoras. Me podría haber puesto en contacto con otras muchas. Ya sabéis que hacer una antología muchas veces es como cortarte un dedo, es tener un sentimiento permanente de amputación, y de una manera maravillosa y con una generosidad extrema, estas mujeres, estas escritoras, contestaron todas que sí, a la primera. Estaban interesadas, querían estar en el proyecto, y yo creo que esto fue así por algo que tú también has apuntado muy bien, porque son todas ellas mujeres muy conscientes de que este libro lo que pretende es establecer vínculos, establecer lazos que tienen que ver con la sororidad y con la necesidad no solamente de dialogar entre todas las personas con una sensibilidad feminista, sino también la necesidad de recuperar relatos para repensar las palabras y nuestra propia posición en el mundo. Entonces esto yo creo que fue absolutamente prioritario para todas nosotras. Leer, narrar, ver cómo la escritura se vincula con la vida, la escritura puede intervenir en lo real muchas veces para transformarlo, y tú has dicho una cosa preciosa, ¿no? Has dicho lo de la forastera y lo que tenemos en común. Claro, las mujeres muchas veces nos hemos sentido forasteras en la propia realidad que habitábamos, porque hemos sentido que ocupábamos las esquinas o que ocupábamos los espacios periféricos, los márgenes. No hablábamos desde la centralidad, ni desde la centralidad económica, ni desde la centralidad discursiva. Entonces, de alguna manera siempre es como si pasaras por allí, pasaras por allí y te hicieran concesiones. Eso enlaza con lo que tú decías al final, de que hay muchas veces que me siento una privilegiada, cuando en realidad no tendríamos que tener esa mezcla de privilegio con sentimiento de culpa, como si a ti no te tocara, como si tú no tuvieras merecimientos suficientes, ¿no? Respecto al autobiográfico, esto es algo en lo que me gustaría muchísimo reflexionar con todas vosotras. El feminismo y la autobiografía están vinculados de varias formas, ¿no? O sea, por una parte, se trata de construir el relato de lo que no ha sido contado. Y eso que no ha sido contado es precisamente lo que tú has apuntado antes, lo obsceno, lo que quedaba fuera de escena. Entonces, todo lo que
concernía a las actividades de las mujeres, a los sentimientos de las mujeres, a la mirada de las mujeres, siempre ha formado parte del cuarto de atrás, ¿no? de lo que quedaba orillado. Entonces, la autobiografía coloca en primer plano eso que había quedado fuera de la escena. Y eso que nos ayuda a entender la posición en el mundo, como tú también muy bien has apuntado, de nuestras madres, de nuestras abuelas, de todos esos personajes que nosotras, por estar educadas a partir de unas directrices heteropatriarcales, nos parecían actividades de segunda clase. Entonces, yo creo que aquí, en esta recopilación de textos de Tsunami, se ve muy bien que las mujeres tenemos la necesidad de reivindicar el cuarto propio, por supuesto. Tenemos la necesidad de reivindicar nuestra centralidad en un mundo económico que nos excluye y que nos orilla y que nos pone zancadillas y que nos obliga a realizar un sobreesfuerzo permanente que puede llegar a enfermarnos. Pero también tenemos que reivindicar ese territorio de los cuidados, ese territorio del ámbito de la casa que resultaba despreciable y que no es despreciable, que es absolutamente fundamental. De lo que se trata es de que las mujeres tengamos la capacidad de elegir dónde queremos estar, que los cuidados de una manera automática no se asignen a las mujeres, pero que al mismo tiempo eso no signifique que nosotras despreciamos los cuidados en absoluto. Por eso, el texto de María Sánchez, es una escritora joven cordobesa de la que tú has leído un fragmentito, pues en su pieza de Tsunami, habla de los espacios de la casa habitados por las mujeres, o sea, frente al prestigio de los despachos, frente al prestigio del despacho de papá, al que no tenemos que renunciar. Yo quiero ocupar el espacio de papá y quiero ocupar las estanterías y lo que haga falta. Pues también María ilumina las despensas, y ilumina las cocinas, y ilumina las alcobas, y sobre todo ilumina un mundo que dentro de lo que es la mirada feminista tampoco se ha prestado mucha atención, que es el de las mujeres rurales. El feminismo es un movimiento muy urbano que ahora empieza a prestar mucha más atención a las mujeres de los pueblos, y también empieza a tener una mirada mucho más relacionada con una ideología ecológica, cosa que es absolutamente necesaria y absolutamente fundamental. Dentro del relato de lo autobiográfico, y esto me parece fundamental, yo creo que las mujeres, por una parte, utilizamos la autobiografía para colocar en primer plano otra manera de mirar, otra manera de decir el mundo, otra manera de contar incluso el propio cuerpo y reivindicarlo, pero ahí también hay una trampa que creo que tenemos que superar, ¿no? Porque hay muchas veces que los géneros autobiográficos se asocian a las mujeres que escriben, y se asocian a las mujeres que escriben como una forma de minimizarlas. Es que tú escribes cosas de mujeres. Entonces, yo creo que en Tsunami hay una doble perspectiva. Por una parte está esa necesidad de utilizar el relato autobiográfico para reivindicar nuestro valor en el mundo y el valor de nuestro cuerpo y de nuestro esfuerzo en el mundo, pero al mismo tiempo también está la reivindicación de ser mujeres que practicamos un oficio en el que podemos, de alguna manera, impostar las polifonías del mundo que tradicionalmente se recogen en los textos literarios. Como si las mujeres no supiéramos hablar en boca de personajes varones, o en boca de perros o de gatos o de animales. Entonces, tenemos que intentar un poco pues reclamar esa doble perspectiva del oficio para nosotras, y a partir de ahí
reformular un canon cultural, un canon literario, que no solamente ha sido excluyente, sino que muchas veces ha sido también denigrante. Yo ahora, por ejemplo, acabo de publicar en España un libro que se titula Pequeñas mujeres rojas, donde hablo de la violencia que se ejerce contra el cuerpo de las mujeres y creo que apunto en una dirección sobre la que merece la pena que reflexionemos y que nos hagamos preguntas, ¿no? En la literatura, y en la literatura canónica, lo importante, más allá del tema, lo que politiza o lo que le da un sentido ético o cívico al trabajo de un artista, de una escritora, de un escritor, es el modo de representar el tema. A lo largo de la historia de la literatura y de la pintura hay montones por ejemplo, de recreaciones, de violaciones de mujeres que por cómo se cuentan, por cómo se pintan, resultan agradables, resultan normales, resultan sexualmente atractivas. Hasta estético, ¿no? Como hasta estético, claro. Realmente es lindísima, pero es un feminicidio. Efectivamente, entonces yo creo que lo que nosotras tenemos que hacer es reflexionar sobre, más allá de iluminar esos temas que son terribles, sobre cómo se representan esos temas, los modos de representación de esos temas, los colores con que se pintan esos temas, las formas, las metáforas que elegimos para que esos temas no se conviertan en un objeto de culto estético, sino que puedan ser una especie de conmoción del espacio público, que es lo que tiene que ser, ¿no? Entonces, yo creo que esa idea planea un poco también por las maneras de contar de Tsunami. Todas las mujeres que participan en este libro han hablado desde una perspectiva autobiográfica, pero curiosamente, y esto creo que es un valor para el texto, es como si nos hubiéramos puesto de acuerdo para no hablar exactamente de lo mismo. Y te prometo que eso no es responsabilidad mía. Cada una hizo lo que quiso. Yo no le dije, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. No, ¿qué va? O sea, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención eso, cómo Pilar Adón hablaba de lo habitual y hablaba de esa normalización de la violencia sexual que ahora, sin embargo, pues ya no resulta normal. De repente que un hombre te toque cuando tú no quieres que te toque y pienses que eso es lo normal e incluso lo deseable. Porque resulta que, claro, es que estamos educadas en esa mentalidad y parece que si nunca has sido violentada de esa manera, parece que no eres deseable, y si no eres violentada y deseable, eres desechable. Entonces, el problema es que tenemos metida esa educación dentro de la tripa y esto nos hace tremendamente infelices, y seguramente una de las cosas que tendríamos que reflexionar con mucha profundidad las mujeres es por qué deseamos las cosas que deseamos, cuál es el origen de nuestros deseos, y esto tiene que ver con esa educación heteropatriarcal que se refleja muy bien en Tsunami, por ejemplo, en el texto de Nuria Barrios, en esa recreación de una educación religiosa, en el caso de España nacional católica, que nos ha hecho daño porque ha supuesto para las mujeres una tachadura de nuestra sexualidad, una tachadura de nuestro deseo. Para complementar ese texto, tú también has aludido a otro texto de Cristina Fallarás que se llama Mi vulva, y donde Sin culpa habla de su vulva. Y también la relaciona metafóricamente con una serie de imaginerías religiosas desde un punto de vista que yo creo que es muy, muy, muy paródico. Entonces, en general, yo creo que todos los textos de Tsunami apuntan un poco por esa dirección de reivindicar nuestras genealogías, buscar genealogías nuevas, resignificar palabras, reivindicar que el feminismo no es lo contrario que el machismo, que esto es una cosa sobre la que todavía hay que hacer pedagogía
y resulta un poco lastimoso tener que hacer pedagogía todavía sobre este asunto y sobre todo, incluso por ejemplo, resignificar la propia palabra femenino. Sí. Lo femenino está estigmatizado, no, es que lo femenino es una palabra hermosa, no tenemos por qué estigmatizar lo femenino, es una cosa curiosa. Y en general yo creo que es un libro que responde al impulso de lo que llamaría la poeta estadounidense Ariane Rich la búsqueda de una lengua común, el sueño de una lengua común, porque claro, nosotras estamos, ella lo dice en un poema, nosotras hablamos con el lenguaje del opresor, nosotras hablamos desde el canon de lo que hemos aprendido. Hay muchas de esas cosas de las que hemos aprendido a las que no estamos dispuestas a renunciar porque forman parte de nosotras, porque no se trata de partir de cero, pero necesitamos completar, necesitamos corregir esa lengua del opresor para llenarla de connotaciones que también hablen de lo femenino como universal. Lo femenino no es lo marcado, lo femenino no es lo raro, lo femenino no es lo periférico. Yo puedo leer, y esto lo he señalado muchas veces, perfectamente una novela de hazañas guerreras protagonizada toda por hombres y sentirme interesada y sentirme concernida en tanto que somos género humano, y de la misma manera un escritor varón puede sentirse concernido, puede sentirse interesado y no despreciar el relato de mis experiencias con el cuerpo o el relato de cómo yo me crié al amor de las enseñanzas de mi abuela, sin decir es que eso es cosa de mujeres. Entonces, eso es un poco, ya os digo, el impulso de Tsunami, ¿no? Luego hay cosas muy bonitas que sucedieron mientras estábamos recopilando los textos. Una de las chicas más jóvenes que participan, que es Flavita Banana, que sobre todo ella lo que hace son viñetas humorísticas con muy mala leche, como decimos en España, no sé si en México lo decís igual, pero con un sentido del humor muy incisivo y muy vitriólico, y sobre todo con sentido del humor, que es algo que parece que las mujeres tampoco podemos tener. Bueno, pues ella lo tiene, y muy fino y muy crítico. Pues Flavita Banana, además de regalarnos algunas de sus viñetas, por primera vez escribió un texto. Y escribió un texto interesantísimo en el que ella habla de una etapa de su vida en la que se encontraba deprimida, en la que se encontraba triste, en la que estaba tremendamente apagada, y descubrió que en esa etapa de su vida es la etapa de su vida en la que más ligaba, en la que más hombres querían conquistarla y estar con ella porque la querían proteger. Ajá. Cuando ella se siente fuerte, cuando ella se siente en plenitud de sus facultades físicas y mentales, da miedo, pero cuando se siente apagada, triste, debilucha, hay un montón de hombres dispuestos a arroparla y a cogerla en su seno, ¿no? Entonces ese relato fue muy gracioso. Y luego hay otro relato que a mí me interesa mucho, que es el cuento. En este caso es un cuento que utiliza la tercera persona, no la primera persona, que no habla desde el yo, sino que utiliza la tercera persona del singular, que es el cuento de Sara Mesa, donde a partir de una experiencia autobiográfica que tiene que ver con la maternidad, ella tiene la necesidad de distanciarse, de impostar su voz, y creo que esa impostura, ese ejercicio de ventriloquía literaria, a ella le sirve para escarbar más y mejor en lo que nos quiere transmitir como respecto a su experiencia de madre joven, ¿no? Entonces, fue un libro muy agradable de hacer. Yo aprendí muchísimo de la mirada de mis compañeras haciendo ese libro. Y creo que hemos establecido, pues lo que tú decías al principio, hemos establecido entre nosotras y con muchísimas lectoras, ojalá que ahora también con las lectoras mexicanas, un lazo y un espacio de conversación
un espacio con el que, claro, tú lo has dicho antes, nos identificamos con los relatos de estas mujeres, y al mismo tiempo podemos matizar o discrepar en alguna cosa, y eso es algo que a mí me parece pues tremendamente sano, me parece que debe ser así además. Sí, claro. Sí, la verdad es que el libro está para leerlo en voz alta completito, pero bueno, no va a ser así. Pero sí, porque ahora que mencionas otros textos, esta parte, por ejemplo, también las amabilidades que van y vienen, lo sutil, las atenciones, esto, ¿no? También la mirada que hay de esta vulnerabilidad, de ser mujer como la vulnerable, la incompetente. Y precisamente ahí también vuelve a cobrar valor lo autobiográfico, lo cotidiano, porque no todo tiene que ser espectacular, porque también ahí está el desgaste de las mujeres, que pareciera, y lo he platicado con mujeres políticas acá en México, que en las mesas de discusión que tienen, de debate, se tienen que estar demostrando que son suficientemente listas para que alguna iniciativa, alguna propuesta, pues las sean medio tomadas en cuenta. Entonces, ahí está el tema de hay que leernos desde ahí, desde lo cotidiano, como dices, reivindicarlo, ver lo sutil, visibilizarnos y entre nosotras también. Y también para los hombres, esta lectura también es, porque luego se quejan que no nos entienden y que no entienden nuestros discursos y que cómo le hacen y que sí quieren entender y que son profeministas, que son feministas, incluso no saben cómo pronunciarse. Ahí está lo cotidiano, ahí está lo íntimo. Esto que narra Flavita, esto que narra Sara, ahí está muy bien expuesto. Y también es una recomendación para que los hombres se vean también ahí, también en los hombres que ahí están narrados también. Bueno, voy a leer unas preguntas que están llegando ya en línea. Permíteme, porque... Sí, claro. Bueno, ya preguntan por el libro, y una pregunta de Dani. ¿Consideran que esta habitualidad que se menciona se reproduce también en Latinoamérica, o qué contraste se considera más visible en México? Esto sí, de lo habitual. Que se refiere a las violencias habituales, las violencias normalizadas, de lo que hemos hablado a partir del relato de Pilar Adón, sí, me imagino. Podemos interpretar la pregunta. Yo creo que va por ahí. Yo creo que tanto en México como en España, como en todo el mundo, la violencia sexual y la violencia normalizada y sistemática que se ejerce contra el cuerpo de las mujeres está relacionada directamente con la violencia económica. Yo no conozco tan profundamente la situación mexicana como la situación española, pero desde la situación española puedo decir que las mujeres somos las que estamos en mayor riesgo siempre de exclusión y de pobreza. Somos las que tenemos una tasa de paro más alta. Somos las que tenemos salarios más bajos en el caso de que tengamos trabajo, y muchas veces vivimos solas con nuestros hijos en hogares monoparentales que a veces no podemos mantener. Hay una película española que a mí me gustó mucho que se llama Techo y Comida, que plantea la situación de una de estas madres solas en la crianza de un hijo y cómo se tiene que buscar la vida. Entonces, toda esa precariedad económica, todo ese desprecio por el valor del trabajo que emana del cuerpo de las mujeres, se traduce también en un desprecio en el ámbito de lo privado. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que yo, la violencia sexual y los feminicidios, no los puedo desvincular de la violencia económica y de la violencia estructural y de la violencia cultural
que ha colocado a la mujer en una situación de desventaja de una manera sistemática. Entonces, yo creo que prácticamente en todos los países del mundo las diferencias de las mujeres se convierten en desventajas. Entonces, me da miedo hablar de la especificidad de la situación en México, porque esto me parece que sería usurpar la autoridad de personas que pueden hablar con muchísimo más conocimiento de causa que yo. Pero yo tengo la sospecha de que esto que he comentado al principio es lo que de alguna manera articula gran parte del discurso feminista en muchas partes del mundo. Sí, seguro. Sí, incluso, digo, como también se dice, digo, completando lo que has mencionado, lo desechable del cuerpo de las mujeres, ¿no? Claro. El feminicidio. Bueno, más preguntas. Agradecen desde el 6º piso, gracias por hablar de pandemia, en plena pandemia, y pareciera que el encierro ha cambiado las cosas, prioridades y la importancia de visibilizar la lucha feminista. ¿Piensan que recuperaremos lo ganado en el discurso público y desde dónde vamos a partir? Bueno, esa pregunta es tremendamente complicada porque yo no tengo una bola de cristal y a veces pienso que cuando todo esto acabe las cosas serán mucho mejores porque nos daremos cuenta de todas las barbaridades que llevamos cometiendo durante muchísimos años y seremos más solidarias y solidarios y seremos más justos y seremos más equitativos. Pero otras veces pienso que cuando salgamos de aquí, a lo mejor a la miseria se le suma más miseria todavía, la precariedad es aún más intensa y en esas épocas tendemos a dar pasos atrás en la conquista de los derechos adquiridos. Entonces, no lo sé, depende de cómo me levante por las mañanas con este especie de estado de ánimo cambiante que tenemos casi todos y casi todas en el confinamiento. Tiendo a pensar en un escenario mucho más positivo y en un escenario donde hay oportunidades para cambiar muchísimas cosas, o me pongo más negativa y creo que podemos dar pasos en falso, ¿no? En España se ha producido un fenómeno que es terrible y no sé si en México será de la misma manera. Y es que, claro, en la situación de confinamiento hay muchas mujeres que tienen que compartir las 24 horas del día durante muchas semanas el mismo espacio con sus maltratadores. Y esto está haciendo que las denuncias se estén disparando y los casos de maltrato se estén disparando, lo que no deja de ser tremendamente lamentable. Yo al comienzo de este periodo escribí un cuento que se titulaba Sherezade en el búnker, que se colgó gratuitamente en la página web de la editorial Anagrama, donde pues un poco planteaba este escenario, ¿no? Entonces, creo que tenemos que tener mucho cuidado porque siempre los malos tiempos juegan en contra de los sectores más frágiles o aparentemente más frágiles de la sociedad. Creo que quienes más van a sufrir esta pandemia son las clases desfavorecidas y dentro de estas clases desfavorecidas las mujeres de las clases desfavorecidas y probablemente las mujeres enfermas de las clases desfavorecidas, y así podemos ir sumando adjetivos que de alguna manera definen todas las brechas de desigualdad que caracterizan el mundo en el que vivimos. Sí, de hecho, hace rato que mencionabas a las mujeres en el ámbito rural, mujeres rurales, claro. También podemos hablar de las mujeres indígenas, las mujeres inmigrantes, que también... Absolutamente. Las niñas inmigrantes, que luego también están en ese sitio, y ahorita no es la excepción. Efectivamente aquí, y tengo contacto aquí con una institución en León, Guanajuato, que atiende a una asociación civil que atiende violencia de género.
en un día han llegado a 75 reportes de casos de violencia. Entonces, sí se están disparando acá también los indicadores, los refugios están a tope, están rebasados, y de hecho se están diseñando estrategias a nivel estatal para ubicar a las mujeres y sus familias en sitios seguros. Entonces, sí se disparó. Yo tengo un poco la reflexión o la tesis como muy silvestre, definitivamente, de que esta pandemia es ponernos en pantalla gigante la vida que ya teníamos y las cosas los malestares, las desigualdades, las vulnerabilidades están ahí, está como remasterizándose todo. Entonces, me sumo contigo en esta parte de que no se sabe cómo se va a regresar, pero definitivamente esto se tiene que pensar, y ahí otra vez vuelve a salir la importancia y la urgencia de narrarnos, de seguirnos narrando, de seguirnos contando, y más que ahorita estamos en lo doméstico, en lo íntimo, en lo cotidiano, sobre todo en lo doméstico. Qué importante será verlo también desde esta mirada, desde estos vínculos que hemos formado a través de las desigualdades, y cómo también la pandemia, cómo se están desarrollando y enfrentando en medio de la pandemia. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, y además creo que esto enlaza con lo que decíamos, lo que hablábamos antes de una ética de los cuidados. Yo creo que cuando salgamos de nuestras casas será absolutamente urgente que tengamos muy presente esta ética de los cuidados, que funciona por una parte dentro de las casas y de abajo hacia arriba, pero que también tiene que funcionar desde arriba hacia abajo, desde los gobiernos y desde los estados hacia los más vulnerables. Entonces, creo que tenemos mucho por hacer. Vamos a tener que hacer muchísimas cosas cuando esto acabe, y que acabe pronto, y que acabe con el menor número de muertos posibles, y que seamos responsables. Esto es muy, muy, muy importante. Sí, definitivamente. Y bueno, aquí ya tenemos que empezar a cerrar, porque precisamente hablando de pandemia, sabemos que en 10 minutos vas a salir a la calle a aplaudir, ¿qué es? A limpieza, ¿cómo lo llamas? Nosotros damos un aplauso todos los días a las 8 de la tarde, fundamentalmente a las personas que están trabajando en la salud, a los médicos, los enfermeros, pero naturalmente también a los repartidores, a los reponedores, a las cajeras de supermercados, a toda la gente que está haciendo que los países funcionen, ¿no? Pero sobre todo aquí se da un aplauso muy, muy, muy conmovido hacia todos los sanitarios y todas las sanitarias, porque han tenido una actitud absolutamente heroica. Ahora se trata de que, además de aplaudirlos, seamos responsables para no poner más en riesgo su salud, y se trata también de que desde el punto de vista institucional no se recorten las ayudas a lo público, la financiación de lo público, y todos estos médicos y estas médicas estén bien pagados, y estos enfermeros y estas enfermeras, porque, por ejemplo, yo qué sé, si comparamos con otros salarios de España, no son gente bien pagada. Entonces, salimos para aplaudir, yo creo que por todas estas cosas, por la defensa de lo público y para alabar el trabajo de estas personas que están siendo de verdad, pero muy, muy admirables. Qué bonito. Es muy conmovedor. Lo sabemos que aplauden. Hemos visto videos acá y cómo han cantado, esta canción, la de Sobreviviré, nos han llegado videos también. Y bueno, antes de cerrar, ya preguntan por la segunda parte. Aquí ya. Eso está muy bien. Está muy bien. Que la gente pregunte por la segunda parte me parece maravilloso, porque además, fíjate que ahí, quiero decir, yo me podría quitar una espinita de esto de las amputaciones, de las antologías que te decía antes, y además, como me consta que las mujeres no somos tan competitivas
o no deberíamos ser tan competitivas como los hombres. Me imagino que ninguna mujer de las que pudieran participar en una segunda parte se sentiría un segundo plato, sino sencillamente se sentirían parte de otro libro nuevo. O sea que, pero también hay que decirles a los editores de Sexto Piso que también estaría bien cambiar la mirada de la editora, porque si no iba a ser demasiado, me parece demasiado autoritario por mi parte, me parece demasiado privilegio, y eso lo digo no con sentimiento de culpa, lo digo de verdad. Bueno, pues no sé, o sea, lo que sí estoy convencida, y lo dices muy bien, y lo dices también desde el prólogo, es que claro que somos amables. Y eso también, así como hay que estar explicando muchas veces que el feminismo no es el antónimo del machismo, pues también esto, ya hay que seguir explicando que podemos ser extremadamente unidas y amorosas entre nosotras y seguir hablando de la sororidad. Yo me quedo... Absolutamente. Y de verdad estamos cerrando para que vayas a aplaudir, porque nosotros nos unimos en ese aplauso, porque realmente hay mucho todavía por charlar y porque estamos disfrutando, bueno, yo estoy disfrutando muchísimo la charla y nada más vamos a concluir por ello, pero algo que también, hablando de este esquema, de este momento y de este libro, yo sí creo que sí se tejió un vínculo en este momento con nosotras, con las mujeres que estamos teniendo la oportunidad de encontrarnos con estos textos, con estas historias, con tu mirada que nos la contaste, con esta charla, con lo que les está ocurriendo allá y que también nos ocurre acá. Entonces, y en una de esas se hace la segunda edición acá con discursos mexicanos, con historias, y ver, como te decía, que no somos tan ajenas y que podemos ser profundamente cercanas. Entonces, bueno, te agradecemos muchísimo, muchísimo este trabajo, también a todas las compañeras que nos dejaron sus historias, de verdad, a nombre de la comunidad lectora de la FENAL de México, gracias. Es un regalo, toca, conmueve, de verdad. Incluso hoy mismo, a mí particularmente me conmoviste, hay textos que me hicieron reír, que me hicieron llorar. Entonces, gracias, de verdad. Les mandamos un abrazo muy grande, compartimos la vivencia y esperamos que pronto nos podamos encontrar en persona y en algo por ahí, en las historias que nos cuenten. Claro que sí, muchísimas gracias por vuestra hospitalidad, muchísimas gracias por haber lanzado este hilo de conversación, y yo también espero que dentro de poco tiempo podamos cruzar el charco de un lado para otro en sentido físico y abrazarnos de verdad, y mientras tanto, pues nada, tendamos estos hilos invisibles que sin embargo son absolutamente fundamentales. Muchísimas gracias, Lilia, por tu lectura, y muchísimas gracias también a las personas que han estado en el soporte técnico, a Tania, que sin ella, y a Silvia, que sin ella no hubiera sido esto posible para nada. Sí, seguro. Muchísimas gracias a la FENAL por este espacio. Aplaudir, Marta. Aplausos para ti, para ustedes y a toda España. Gracias. Adiós. Chao. Adiós.